Pues sí, alguno por ahí. ¿Vamos empezando? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por lo que comentamos... Ay, ese ruidito. Vamos a empezar por lo que comentamos el otro día. Lo que comentamos ayer sobre los precios. Bueno, ya creo que no es necesario explicar en qué fase estamos, ¿no? Este es la segunda parte del curso de precios y os queda jueves y viernes vais a dar la de comunicación y este bloque ya queda terminado, lo que son las capacitaciones. Después empezaremos con la parte de creación de experiencias, los talleres como tal, ¿no? Bueno, ayer estábamos viendo sobre las técnicas de fijación de precios, ¿no? Decíamos lo primero que una reflexión sobre lo que impacta, cómo impacta, qué significa esto, ¿no? Es decir, los precios tienen implicaciones directas en otras variables, ¿no? Es la segunda P del marketing mix, ¿no? El precio tiene que estar adecuado al segmento del mercado al que nos dirigimos, tiene que estar adecuado al producto, ¿no? Y decíamos que tiene impactos a mayores que su propio valor, porque entre otras cosas, asociamos precio a calidad y en este sentido, si estamos comparando dos productos o dos servicios, sea del tipo que sea, cuando comparamos dos, aquel que es de un precio más elevado, entendemos que es de mejor calidad, ¿no? Y, por ejemplo, os ponía esto de bueno, bonito y caro, ¿no? Si es barato no es bueno, no es bonito, porque resulta que asociamos que un producto que tiene todas las características, ¿no? Para ser buenos, si resulta que el precio es bajo, pues dudamos incluso de su propia calidad, ¿no? Habíamos visto ayer los ejemplos de una serie de hoteles, ¿no? Donde decíamos que no solo las instalaciones son importantes, ¿no? También es importante la ubicación, es importante el prestigio de marca, o sea, ciertos atributos, atributos intangibles del producto también condicionan, ¿no? Y así vemos la diferencia entre el precio de un hotel en Michoacán y el precio de un hotel en Ixtapas y Guatanejo, ¿no? Hablábamos de cómo impacta el precio en el posicionamiento, ¿no? De los productos. El precio impacta siempre y cuando sea un precio que llegue al cliente final, ¿no? Si el precio no llega al cliente final porque está paquetizado, porque desconoce en particular cuál es ese precio que está pagando por el producto, pues ese no impacta. En este sentido nos quedamos con la idea de que los precios que posicionan son los precios que encontramos, por ejemplo, si estamos hablando de un hotel, que encontramos cuando entramos en una plataforma de venta de noches de hotel, como puede ser Booking, Expedia, Despegar.com, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el resto de los precios, ¿no? Pues como no nos enteramos, pues no impactan en nosotros, ¿no? Entonces, lo importante es esto, es la tarifa que llega al consumidor final y no la tarifa promedio, ¿no? Que es algo que a veces nos condiciona mucho y nos agobia, pero que esa no tiene mayor importancia, ¿no? Si no me equivoco, habíamos quedado aquí, habíamos visto toda la parte de costos, ¿no? De la orientación a los costos, de cómo dividíamos los costos entre fijos y variables, ¿no? Cómo calculábamos el umbral de rentabilidad, ¿no? Que era igual a los costos fijos divididos entre el margen de contribución, que es el precio menos los costos variables. También habíamos calculado cómo calculábamos el precio de equilibrio, ¿no? ¿Se acuerda alguien de cómo se calculaba el precio de equilibrio? ¿Alguien que abra su micrófono y que me diga? Si es que os acordáis, si no os acordáis, pues no lo digáis, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? María Jesús, ¿te acuerdas? ¿Alguien? Nada, nadie se acuerda. Nadie. Bueno, os decía, el precio de equilibrio es igual a los costos fijos dividido entre el número de unidades más los costos variables unitarios, ¿no? ¿Y qué significa precio de equilibrio? ¿Qué significa? Alguien que conecte el micrófono, por favor, es muy triste que nadie conteste. El precio de equilibrio es cuando no tenemos ganancia, es cuando cubrimos todos nuestros costos y gastos. Sí, el precio de equilibrio es aquel precio al que vendiendo un número de unidades determinadas ni ganamos ni perdemos, ¿no? Es igual que el punto de equilibrio le llamamos al número de unidades necesarias vendidas a un determinado precio para ni ganar ni perder.
a partir del punto de equilibrio hacia arriba ganamos, igual que si el precio real de venta es superior al precio de equilibrio, también ganamos, ¿vale? Entonces, de eso hablamos con la orientación a los costos, veíamos que era costo más margen, ¿no? O el costo variable más margen de contribución, y así fijamos los precios finales. Si no, ¿sí? No. Sí, eso fue hasta donde llegamos. Os había dicho que había 3 orientaciones a la hora de fijar los precios. ¿Os acordáis cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? Voy a dejar de ser profesor. Nadie se acuerda de lo que digo. ¿Alguien se acuerda o nadie se acuerda? Si no queréis conectar el micrófono, lo podéis escribir en el chat. Sí, Shakes, es qué orientaciones o qué estrategias de precios había. Hablé de 3. Dije, una orientación a los costos. ¿Qué más? Demanda. Muy bien, Priscila. A la demanda y a la competencia. Bien, bravo. Voy a seguir siendo profesor entonces. Muy bien. Continuaremos entonces. Como os decía, hay esas 3 orientaciones. La de los costos lo vimos ayer y hoy vamos a ver la demanda de la competencia y vamos a ver otra serie de temas más, ¿no? Bueno, empezando, la orientación a la demanda, ¿no? Cuando hablamos de la demanda, lo primero que tenemos que entender es su disposición a pagar, ¿no? Cómo condiciona el precio las cantidades vendidas. A esto le llamamos elasticidad precio, ¿no? Cómo van variando las ventas en función que vayamos tocando nuestros precios. Dentro de esto llamamos una curva de demanda elástica, aquella donde ante una variación en los precios se produce una variación superior en las cantidades vendidas, ¿no? Supongamos esta donde estoy señalando con el mouse, ¿no? Un producto que se vendía a 1.000 pesos, se vendían 400 unidades, ¿no? Si le bajamos el precio un 25%, entonces lo dejamos en 750, supongamos que pasan a venderse 600 unidades. Entonces, un descenso del 50% en el precio supone un incremento en las ventas un descenso del 25% supone un incremento en las ventas del 40%. Entonces, cuando la subida del número de unidades vendidas es superior a la bajada en el precio, estamos hablando de una curva de demanda elástica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tocamos el precio podemos vender muchísimo más. ¿A qué precio vender? Bueno, pues hay que ver cuál es mi utilidad, ¿no? Pero sin duda nos interesa tener cierto control sobre el precio. Las curvas de demanda inelásticas son estas que estoy señalando ahora con el mouse, donde un descenso en el 25% del precio, pasamos de 1.000 a 750, produce solo un incremento del 10% en las unidades vendidas, ¿no? ¿A qué precio venderíais si la curva fuera esta, si fuera una curva inelástica? ¿A 1.000 o a 750? Hola. ¿Hay alguien? A 1.000. A 1.000. ¿Por qué? Porque si es inelástica, significa que no importa cuánto incremente el precio, las personas seguirán comprando. Como la insulina, no importa cuánto cueste, o sea, si cuesta 1.000 o 5 pesos, la gente sigue necesitando pues, insulina. Bueno, si lo vemos si vendemos a 1.000, vendemos 400 unidades, facturaríamos 400.000 pesos. Si vendemos a 750, vendemos 440 unidades, nuestras ventas serían de 330.000. O sea, bajamos el precio y vendemos menos, o sea, menos importe. Entonces, sin duda, venderíamos a 1.000. Eso sucede normalmente. ¿Qué curvas son inelásticas? Pues normalmente hablamos en esto en productos de lujo y algún tipo de producto como acabas de decir tú, la insulina, ¿no? Que es un producto de primera necesidad no vinculado al precio, ¿no? Entonces, obligatoriamente lo vamos a seguir gastando. Bueno, en este caso, entonces tendríamos, si nuestra actividad tiene una demanda inelástica, la fijación de precios no es tan importante. Si dudas, es que no sé cuánto vender, a 500 o 550, vende a 550, no pasa absolutamente nada porque no vas a perder mercado. Entonces, esa es nuestra primera reflexión sobre la elasticidad, ¿no? Tenemos que ver
cómo se comporta la demanda, ¿no? Entonces podemos saber, oye, es que en mi sector en particular la demanda es muy sensible al precio, pues entonces, ojo con qué precio fijas. Pero en otros sectores la demanda no es nada sensible al precio. Podemos pensar, ¿los taxis tienen demanda elástica o inelástica? ¿Alguien que conteste? ¿Los taxis demanda elástica o elástica? Dice Fabiola. ¿Estás segura? O sea, si tocamos un poco el precio... Inelástica. Inelástica. Inelástica, perdón. Ok. Bueno, pues depende de un montón de variables. Entre otros, depende de la cantidad de oferta que tengamos. Si llegamos al aeropuerto de San Luis Potosí y queremos tomar un taxi y resulta que no hay más alternativa que los taxis que están allí, nos fregamos, somos precio aceptantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el taxi cuesta 500 pesos, lo pagamos. En cambio, si estamos metidos en mitad de una ciudad, estamos en Ciudad de México, donde tenemos una oferta muy amplia de taxis, pues ahí sí que podemos decidir operar con o utilizar un operador u otro, porque podemos conseguir precios distintos. Entonces, la elasticidad depende de un montón de variables, pero cada uno de vosotros es importante que sepa si está operando en curvas de demanda elásticas o inelásticas. Bueno, la orientación al mercado, en la fijación de precios, las estrategias que podemos utilizar se basan o tienen dos modelos distintos, ¿no? Si son productos nuevos o si son productos existentes, ¿no? Cuando el producto es nuevo, podemos escoger entre las estrategias de descremación o penetración. Y cuando los productos son existentes, podemos escoger entre la estrategia de paquetizado o la estrategia de precios ajustados. Vamos a poner algunos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Las estrategias de descremado y penetración se basan en una combinación entre la política de precios y la política de promoción y comunicación. En este sentido, podemos definir dos grandes bloques, ¿no? Los precios pueden ser altos o bajos en función del segmento del mercado al que voy dirigido, y la promoción y comunicación puede ser de alta intensidad o de baja intensidad. Una estrategia de descremado consiste en situarme en los precios relativamente elevados para el segmento del mercado al que voy dirigido, con una baja intensidad, ¿no? ¿Por qué lo hago? Lanzo mi producto a un precio relativamente alto, como hago poco comunicación, tengo pocos clientes, pero es coherente, ¿no? Los precios altos van dirigidos a pocos clientes, entonces ahí me da tiempo a probar mi producto. La otra estrategia tiene que ver con un precio relativo bajo en mi segmento de mercado y mucha comunicación. Claro, si tengo precio bajo es para captar mucho mercado. Entonces, por eso hago una alta intensidad de comunicación y promoción. Estas dos son las únicas estrategias lógicas, descremado y penetración. No tendría sentido tener un precio bajo con poca comunicación y promoción, porque entonces, ¿para qué bajo el precio? Soy el más barato del mercado, de los más baratos, pero no te lo digo, entonces no tengo clientes. Ni tampoco tiene sentido esto. Un precio alto con mucha comunicación, porque si mi precio es alto, mi mercado es reducido. Estoy llegando a un segmento del mercado más pequeño. Entonces, ¿para qué voy a hacer grandes comunicaciones, ¿no? Grandes promociones y demás? ¿Cuándo utilizamos una estrategia de descremado, ¿no? Lo primero, implica que los precios los situamos por encima del precio promedio. Estamos por encima del precio promedio en mi segmento, ¿no? Después, es aplicable para productos que tienen una percepción diferencial por parte del consumidor. Son percibidos como únicos frente a otros, ¿no? Y después, ¿dónde está la utilidad para la empresa? En los altos márgenes, ¿no? No está en la rotación, sino que está en los márgenes, ¿no? Los hombres que estáis aquí, en este chat hoy, ¿no? No sé cuántos sois, pero ¿por qué no tenéis las cámaras encendidas? Si tuvierais las cámaras encendidas sabría cuántos hombres hay. Bueno, ¿con qué os afeitáis? ¿Con qué rastrillo os afeitáis? ¿Qué marca de rastrillo? Lo podéis escribir en el chat o decirlo hablado. Gillette dice promotora turística de M. ¿Qué más? ¿Alguien más me dice? Marren Loza Gillette. ¿Cuánto tiempo lleváis utilizando esos rastrillos? ¿Cuántos años lleváis utilizando esos rastrillos?
Bueno, pues posiblemente llevéis toda la vida, más de 15 años, dice promotora turística AMD, ¿no? Toda la vida, dice Marlene Loza, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque existe una alta fidelidad hacia la marca, ¿no? Normalmente el rastrillo, dice Marlene, he probado otros pero no funcionan, ¿no? El rastrillo lo empezamos a utilizar cuando nos salen los primeros pelitos así, ¿no? El primero que utilizamos puede ser el de nuestro padre, uno de nuestro padre, y a partir de ahí pues ya fijamos una marca y con esta marca nos quedamos, ¿no? Entonces nosotros cambiamos de producto no por cambiar de marca, cambiamos de producto cuando la marca cambia de producto, ¿no? Entonces si resulta que hace una innovación y me saca una como esta, que es un rastrillo de 5 hojas más una más adicional que tiene en otro lado, pues entonces en ese momento nosotros cambiamos y consumimos ese frente al anterior, ¿no? Bueno, a nivel mundial, los dos grandes competidores en rastrillos son Gillette y Wilkinson, ¿no? Tienen innovaciones parejas y van en conjunto creciendo, ¿no? Pero Gillette sigue una estrategia de descremado, sigue una estrategia con precios muchísimo más altos, ¿no? ¿Cuánto más alto creéis que es el precio de una Gillette frente a Wilkinson? ¿Cuánto más caro es? Alguien que escriba por ahí. O abrís el micro y lo decís. Un 50% más. 50% más. Bueno, pues... ¿Pudiera ser un 30%? ¿Cómo? ¿Perdón? Un 30% más. Bueno, es un 76% superior. Un 76% sobre un competidor directo. Directo. Entonces, ¿vosotros os atreveríais a vender vuestro servicio un 76% por encima? Imaginaros, estoy compitiendo en el mismo sector, en el mismo segmento de mercado, y un hotel que valga 1.000 pesos y otro que valga 1.760. ¿Os atreveríais a hacer esto? Posiblemente no. ¿Y por qué no? Porque igual no es adecuado que lo hagáis en la medida en que si no es, y fijaros en esto, si no es percibido como que tiene beneficios diferentes, que son valorados por el turista, no lo podemos hacer, porque entonces quedaríamos completamente en el mercado, fuera del mercado. Bueno, un ejemplo claro en el sector turístico pues es Disney, ¿no? ¿Cuánto cuesta una entrada de Disney frente a cuánto cuesta una entrada de Universal Studios, ¿no? Ambos en Orlando, ¿no? Por ejemplo. Pues es mucho más cara una entrada de Disney. ¿Por qué? Porque sí que tiene una percepción de única. Los niños no perciben lo mismo. No es lo mismo que lleves a tus hijos a Disney a llevarlos a Universal Studios. Entonces, en principio, ellos pueden mantener precios más elevados debido a esto, a esta percepción de que son únicos, ¿no? Y cada vez que saquen una cosa al mercado, pues pueden seguir siendo mucho más caros que el resto por este motivo, ¿no? Bueno, la siguiente estrategia sería una estrategia justo a la opuesta, ¿no? Vamos a ir con precios muy bajos y vamos a ir, digamos, a romper el mercado, ¿no? Este es un hotel en Ámsterdam que se publicita como el hotel más barato del mundo, ¿no? Si veis, toda la comunicación la hace coherente, este cartel, esta comercial que dice, no, perdón, porque somos los mejores en no hacerle caso a tus necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, y te pone esto de si acabó el papel, pues te fregaste, ¿no? Hacen unas campañas virales muy buenas en internet, que las podéis ver en YouTube, ¿no? Donde indican, se ve a la gente haciendo la limpieza de la habitación y tal, y escondiendo la basura debajo de los closets, ¿no? Entonces, una idea que dices tú, no manches, pero ¿para qué dicen eso, no? Bueno, básicamente están trabajando en dos ejes. Uno, te están generando unas expectativas muy bajas. Entonces, lo primero que dicen es, escógeme si lo que buscas es precio, porque soy el más barato, ¿no? Pero si buscas otras cosas, no me busques, ¿no? Y lo siguiente que hacen es que realmente cuando llegas al hotel, el hotel está limpio, por supuesto que hay papel higiénico en los baños, ¿no? No hay basura debajo de los closets, ¿no? Entonces, lo que claramente consiguen satisfacer y superar tus expectativas. Bueno, con una estrategia de este estilo, ¿qué consiguen? Pues tasas de ocupación cercanas al 90%, diarias. Entonces, ¿cuál es la clave en este producto? La rotación. Es rota, 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 hasta que consigues lograr tasas tan elevadas. Este vídeo no se ve aquí, a ver si os lo subo en el portal para que lo tengáis por si lo queréis
por si lo queréis ver. ¿Vale? Entonces, las estrategias de penetración y de descremado son las estrategias válidas. Cuando estamos lanzando un producto nuevo, lo que tenemos que ver es en cuál de las dos nos podemos utilizar, ¿no? Nos podemos posicionar. Cuando estamos hablando de productos existentes, las estrategias, como os decía, la primera es la de paquetización, ¿no? Es una estrategia de fijar un precio para productos que van agregados, ¿no? En vez de vender un único producto suelto, un único servicio suelto, lo que hago es que genero paquetes, ¿no? Estos paquetes, pues lo mismo que tienen que incluir son alojamiento, alimentos y bebidas y transportación, y a mayores de esto, pues puedo subir un montón de cosas adicionales, ¿no? Características que tiene que tener el precio paquetizado es, primero, que el precio del conjunto de los productos, el precio del paquete, tiene que ser inferior a la suma de los precios individuales. Entonces, no se vale que para crear un paquete, digamos, mi noche de hotel vale 1.000 pesos, mi comida vale 400, el recorrido por esta quesería vale 200, y sumo todo y resulta que me queda igual, al mismo precio. No, tiene que ser inferior porque estoy vendiendo en conjunto. Después, se incrementa mucho en las ventas de los productos que tienen dificultad para vender o que son poco conocidos. Entonces, cuando estamos paquetizando, imaginemos que creamos una ruta del queso en Aculco, pues esta ruta del queso pues va a incrementar mucho las ventas de la visita a la quesería o de la visita al campo cuando vamos a ver una ganadería, porque estos por sí solos no se venden. Entonces necesitamos meterlos en conjunto y así se venden, ¿no? Reduce mucho la competencia en precios, porque ya no es tan claramente comparable. Una noche de hotel contra otra noche de hotel son fácilmente comparables. Digamos, al final estás comprando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces puedes comparar una entre otra. Pero si estoy comprando un paquete que incluye 2 cenas, 2 desayunos, 2 comidas, 3 actividades, 2 noches de alojamiento, la transportación desde el hotel a todas las actividades, tal, y lo comparo con otro que posiblemente tenga otras cosas, ¿no? Pues ya se me pierde. Incluso no sé cuánto estoy pagando por cada una de las cosas. No sé cuánto pago por la comida, cuánto pago por el hotel, etc., ¿no? Y después se pueden transferir excedentes del precio de la reserva de unas partes a otras, ¿no? Entonces, el cliente, en este caso, está dispuesto a pagar más porque está paquetizado a lo que está dispuesto a pagar por productos vendidos independientemente, ¿no? Otra técnica son los precios, la discriminación en precios, ¿no? Lo que serían precios distintos en función de una serie de características, ¿no? Por ejemplo, descuentos por volumen de pedido, ¿no? Así, si los grupos son más grandes de no sé cuánto, pues te hacen un descuento, ¿no? Descuento por momento de consumo, ¿no? Esto tiene que ver con la estacionalidad en las ventas. La estacionalidad puede ser por días de la semana, por horas dentro del día, o por incluso meses dentro del año, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las actividades turísticas tienen estacionalidad, sea del modo que sea, ¿no? Un hotel en el centro de una ciudad pues puede estar ocupado entre semana y vacío el fin de semana, ¿no? Pensemos en la promoción esta que hace Palacio de Hierro en Ciudad de México, que te dice, si vienes el fin de semana pagas una noche y te quedas 2. ¿Qué me está indicando? Que el Palacio de Hierro, que el Camino Real en Ciudad de México tiene ocupación entre semana y no el fin de semana, ¿no? ¿Qué es el happy hour en los pubs? ¿No? Pues es lo mismo, es en una determinada hora, que es cuando yo no tengo gente, te doy un precio determinado, ¿no? Entonces estoy haciendo una discriminación de precio en función del momento de consumo, ¿no? Después puede ser por características demográficas, ¿no? Le hago un descuento a los jubilados o a los jóvenes, por ejemplo, si es lo que me interesa capturar. Entonces hago un descuento a los jubilados entre semana porque son los que pueden viajar, ¿no? Puede ser por localización geográfica. Fijo precios distintos en función del origen de la gente, cuando yo quiero captar determinado tipo de clientes, ¿no? Ojo con esto, porque este descuento lo tengo que hacer en portales que estén situados en el lugar de origen, ¿no? ¿Alguno de vosotros se le ha ocurrido reservar alguna vez unas vacaciones en Cancún a través de un tour operador español en España? ¿Se os ha ocurrido hacerlo? Pues os digo, es completamente rentable, es mucho más barato. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay una discriminación por origen. En España se ofrecen unos precios que en México no se ofrecen, ¿no? Entonces tú puedes comprar desde allá, te compras un paquete de 9 días, 7 noches, que incluye el vuelo no lo utilizas y simplemente utilizas el hotel con
con el todo incluido en el resort, ¿no? Y resulta que es más barato por esto. Pero es que, ¿por qué lo podemos hacer así? Porque nadie compra en otros países productos para su propio país, ¿no? Entonces, pero estas cosas pasan, ¿no? Después, la diferenciación por características socioeconómicas, ¿no? Estos son las clases. Los hoteles que tienen habitación estándar, junior suite o una suite, pues se basa en esto, ¿no? En función de tu nivel de renta, ¿no? Pues así contratas unas u otras, o los aviones, ¿no? Que hay turista, hay business y primera, por ejemplo, los que tienen 3 clases. Hay otros que solo tienen 2, ¿no? Pues se basa en eso. Esta discriminación por características socioeconómicas nos permite incluso implementar técnicas de upselling, ¿no? Tú llegas a un hotel, tienes una habitación estándar, llegas al hotel, resulta que el hotel tiene una junior suite que le quedó vacía esa noche, entonces te hacen una promoción que te dice, si usted quiere, ya tiene pagada la habitación estándar, pero si desea hacer un upgrade a la junior suite, por solo 300 pesos tendría a disposición esta habitación. Y la diferencia es que esta habitación tiene más metros cuadrados, ¿no? E incluso pues tiene jacuzzi, ¿no? Entonces tú en ese momento puedes lograr hacer esa venta. Porque si no incrementas esto, pues al final no logras esa venta, pues esa habitación te va a quedar vacía, ¿no? Bueno, lo último son las gestiones basadas en rendimiento, que lo veremos luego al final de hoy, que tiene que ver con el revenue, ¿no? Revenue es la adaptación del precio en función del momento de consumo, en función de la reserva, en función del comportamiento de la demanda. Bueno, esto con relación a la demanda. Entonces, tenemos que pensar cómo es la situación, si son sensibles al precio o no, y establecer nuestra estrategia si es de descremado, o de penetración, de paquete o de discriminación de precios. El último elemento que tenemos que hacer, la última orientación, es la orientación hacia la competencia, ¿no? La competencia, bueno, pregunta por aquí Fabiola Fernández, ¿y no repercute el valor del euro? No, es infinitamente más barato. ¿Y por qué? De primeras, los precios que fijan muchos de los hoteles que están situados en Cancún, en ese tipo de zonas, ya se fijan en dólares o en euros. Por ejemplo, si tú te quieres alojar en el Barceló Riviera Maya o en el Meliá o demás, los precios ya te los van a dar en euros. Entonces ya el impacto, o lo compres aquí, pues va a ser el mismo, porque están haciendo la traducción, el traslado, la conversión al peso, ¿no? Pero podéis analizarlo, es inmensamente más barato, ¿no? Yo me casé la segunda vez, me casé en la Riviera Maya, ¿no? Y le salió más barato a mis hermanos venir de España 9 días, 7 noches a alojarse aquí en todo incluido, que lo que le costó a la familia de mi esposa desplazarse 4 días desde México a Cancún, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con esta discriminación por espacios, ¿no? Bueno, como os decía, la última orientación tiene que ver con la orientación a la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los precios que fijan la competencia? Y en función de eso podemos tener paridad con ellos, o sea, vender al mismo precio, precios muy similares a los que viven ellos. Podemos colocarnos por encima de nuestros competidores con una imagen, o porque pretendemos dar una imagen de calidad a nuestro producto, o podemos colocarnos por encima, por debajo del precio de competencia, ¿no? Para ser más competitivos y poder penetrar más en el mercado. Claro, la decisión de escoger una estrategia u otra depende de muchas variables. Estos datos que tenéis aquí fueron tomados ya hace algún tiempo, pero fueron tomados en hoteles de Polanco en Ciudad de México, ¿no? La zona hotelera de Polanco, la que queda donde está el Hyatt, el Hilton, el Intercontinental, el W, si os fijáis, fijaros en los precios, ¿no? El W, la habitación estándar, cuesta $159, en el Intercontinental 149, en el Hyatt cuesta 150 y en el Hilton 149. Caramba, qué coincidencia, ¿no? ¿Por qué en todos cuesta eso? Cuesta muy parecido, la única diferencia son $1 abajo o arriba, o en este caso $9, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque tienen la misma estructura de costos estos hoteles? Pues no, la realidad es que no. Es decir, cada uno de los hoteles tiene tamaños distintos y estructuras de costos diferentes. ¿Por qué venden al mismo precio? Pues venden al mismo precio para quitar del proceso de compra, quitar esta variable. Entonces, si todo cuesta lo mismo, la decisión de compra se toma en función de otras cosas, ¿no?
Por ejemplo, el W es un hotel más moderno, ¿no? Donde posiblemente en el lobby pues te encuentres alguna actriz, algún cantante, ¿no? El Intercontinental, por ejemplo, tiene un posicionamiento muy bueno en gastronomía, porque tiene varios restaurantes, entre ellos uno francés, que es muy bueno, ¿no? El Hyatt, por ejemplo, pues tiene unas instalaciones muy buenas, unas instalaciones deportivas muy buenas, tiene canchas de tenis, un minigolf, tiene una alberca muy buena, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos así situados, pues al final los consumidores deciden no en función del precio, sino en función de otras variables, ¿no? Si vemos ahí abajo, vemos que está el St. Regis y el Four Seasons, ¿no? Que tienen un precio radicalmente distinto. Este cuesta $250 y el otro cuesta 255. Nos indica una cosa, St. Regis y Four Seasons compiten entre sí, ¿no? Y después están en un nivel superior a estos otros 4 hoteles, ¿no? Entonces, esta es claramente una orientación a la competencia, ¿no? Tenemos que ver cómo están y en función de eso decidimos si queremos ser iguales o no. Si somos distintos, pues ya nos están diciendo que quieren que valores otras cosas, ¿no? O sea, que el precio, o porque mi calidad es superior o lo que sea, entonces me puedo permitir cobrar más, frente a poner exactamente el mismo precio, ¿no? Que entonces significa que quiero que pienses en otras cosas a la hora de decidir, ¿no? Bueno, ¿qué método puedes aplicar para tu negocio? Pues al final la clave es que aplicamos todos, ¿no? Aplicamos una mezcla. Lo primero que tenéis que saber son los costos, porque tenéis que saber cuáles son vuestros costos totales, pero a partir de ahí tenemos que intentar analizar el impacto que tiene mi precio sobre la competencia y cuál es el comportamiento de la demanda. ¿Cuándo tenemos libertad para fijar los precios, ¿no? Bueno, tenemos libertad para fijar los precios, completa libertad, cuando estos no afectan al posicionamiento. Y el posicionamiento es la imagen, ¿no? Vosotros imaginaros un hotel como puede ser Charlet, que cuesta 25.000 pesos la noche. ¿Qué pasaría si tocamos ese precio y en vez de 25.000 lo colocamos a 10? Pues que su posicionamiento se ve claramente afectado, ¿no? Porque estamos vendiendo otra cosa diferente. Pero ¿qué pasa si el precio queda oculto? Y el precio puede quedar oculto porque utilizamos canales alternativos, llegamos a vender mediante un sistema que no es el tradicional. Por ejemplo, colocamos mis noches de hotel a través de American Express, ¿no? Colocamos mis noches de hotel ahí, que la gente no compra, muchos de las personas que se alojan con nosotros, pues no entran ahí, ¿no? O entramos en canales internacionales de venta, ¿no? O vendemos mi producto paquetizado y lo vendo con otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos tocar los precios, ¿no? Porque en el otro sentido, los precios tenemos que mantener un principio que le llamamos el principio de paridad. Nosotros, el precio al que llega mi producto, mi servicio al mercado, tiene que ser el mismo independientemente del canal. Esto quiere decir que si soy un hotel, compre directamente en mi web, compre en despegar.com, en Booking, compre a través de una agencia de viajes, compre como compre, el precio al que llega el producto al mercado tiene que ser el mismo, ¿no? Y podéis pensar, oye, qué raro es el sector turístico, ¿no? Estas cosas no suceden en otros sectores, ¿no? Los precios a los que se venden las cosas en canales distintos son distintos. ¿Estáis de acuerdo? Pues yo os digo que no. Esto sucede en muchísimos otros sectores, ¿no? Suponeros que queremos comprar una MacBook Air, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Dónde la podemos comprar? ¿Dónde podéis comprar una MacBook Air? ¿Alguien me dice? ¿Nadie? Solo con Macintosh y con distribuidores autorizados. Bueno, pues por ejemplo podemos comprar en estos, ¿no? Como bien dices, en una tienda de Mac, ¿no? Que es esta. O podemos comprar, por ejemplo, en Palacio de Hierro, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede si la intento comprar? Pues esto es lo que pasa, ¿no? No sé si veis los precios, pero la Mac de 13 pulgadas de 128 gigas cuesta 15.999 en la tienda de Apple y si lo compro a través de Palacio de Hierro cuesta 15.999. ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Bueno, y si miro, como dice Fabiola, que lo podemos comprar también en Samsung Liverpool, pues el precio va a ser exactamente el mismo, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Porque la clave es, no quieren que se produzcan desplazamientos de las ventas en función del precio. Lo que quieren es que valores unas cosas u otras. Claro, si tú tienes tarjeta de Liverpool o de Palacio de Hierro, pues comprar a través de ellos te permite financiar sin intereses, ¿no? Entonces te puede interesar. Pero hay otra gente que prefiere comprar directamente en la tienda de Mac, ¿no? Entonces, esto pasa en todos, bueno, no en todos, pero pasa en muchos sectores, ¿no? Que existe el concepto de paridad de tarifas. Esto es, lo que yo pago tiene que ser igual independientemente del canal. Claro, el canal turístico es un canal un poco complicado, ¿no? Porque podemos vender a través de un montón de intermediarios, ¿no? Pensad en esto. Esto es una búsqueda real hecha sobre una noche en el Hard Rock Café de Cancún, ¿no? Y mirad los precios a los que lo venden, ¿no? Si compro directamente en la web son 4.128. Si compro a través de despegar.com son 3.868. Si compro en Expedia son 5.001. Y si compro en Best Day me cuesta 4.786. Obviamente no hay paridad de tarifas aquí. ¿Por qué no hay paridad? Bueno, pues suceden muchas cosas. Uno, ¿quién me garantiza que en un hotel de estas características me están ofreciendo en cada uno de estos canales la misma habitación? Es sorprendente, pero incluso el nombre que utilizan para cada habitación en cada uno de los portales es distinto. Entonces, uno le llaman Junior Suite, en otro le llaman habitación superior, en otro le llaman estándar superior, en otro le llaman no sé cómo. Entonces, nos perdemos un poquito en la trazabilidad, en esta posibilidad de comparar. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros vendemos sin paridad, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Booking tiene un montón de bots, que son un programa informático, que se lanza por la red y simula compras, ¿no? Entonces entra en tu portal, en tu web, y mira cuánto vendes. Entra en otros mayoristas, en otras OTAs, y analiza en cuánto estás vendiendo. Si resulta que ve que no tienes paridad, que no estás vendiendo al mismo precio en todos los canales, ¿qué hace? Te hunde en las cavernas. Cuando nosotros entramos en Booking, y podéis hacer la prueba, si entramos en Booking, cambia radicalmente en qué posición esté situado. No es lo mismo estar entre los 10 primeros que estar en la posición 90. Si estás en la posición 90 no te ve nadie, absolutamente nadie. Entonces, eso es con lo que nos castigan, ¿no? Dicen, si no tienes paridad conmigo, yo te mando para allá abajo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en este tipo de cosas. Decir, oye, pues vamos a darle paridad de tarifas. Esta paridad puede ser una paridad simulada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en mi web, por ejemplo, yo puedo estar vendiendo en despegar.com, en Expedia, en Booking, en Kayak, en todos estos, estoy vendiendo mi noche de hotel sin desayuno y la vendo a 1.200 pesos. Pero en cambio, si entras en mi web, yo te puedo decir, la noche cuesta 1.200, pero te voy a incluir el desayuno. ¿Cómo lo tengo que hacer? Colocando esta información en un banner que sea un JPG, que no sea texto. Porque los bots lo que leen es el texto, no leen las imágenes. Entonces, si yo pongo simplemente en el banner, por esto, pues ya está, ¿no? Los bots no son personas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos hacer una cosa de este estilo y ya lograríamos hacer un elemento diferencial, ¿no? Con una promoción, en este caso en precios, sin que nos pegue, ¿no? Bueno, cuando hablamos de paridad de tarifas, hablamos de esto que estáis viendo aquí, ¿no? El turista paga siempre 800 pesos por este producto, por este servicio, pero lo que recibió nosotros como empresa, pues difiere en función de canal. Difiere de cuánto nos cobrará. Si es Expedia nos cobra un 15%, entonces cobramos 600. Si es no sé qué, pagamos no sé cuánto. Entonces, en función de estas comisiones que estamos nosotros recibiendo, pagando o ofreciendo a los intermediarios, así nuestro precio es distinto, ¿no? Podemos estar cobrando 800, 600, 500, etcétera, etcétera, ¿no? En función de cómo lo estemos vendiendo. Pero hacia el turista el precio es siempre el mismo. Bueno, ¿qué tipos de tarifas tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Bueno, tenemos 3 tipos de tarifas distintas, ¿no? Lo primero es lo que llamamos tarifa RAC o tarifa efectiva, ¿no? La tarifa RAC o efectiva es la tarifa que recibe el cliente, la tarifa real.
Ojo, no la tarifa publicada, ¿eh? No os fiéis de esto de cuando llegamos a un hotel y resulta que en la puerta de nuestra habitación pone la tarifa y dice, esta habitación cuesta 4.000 pesos, cuando realmente la están vendiendo a 1.200, ¿no? O sea, fijan una tarifa mucho más alta como tarifa comunicada, pero que nunca se llega a cobrar. Llamamos tarifa RAC a la tarifa real, tarifa efectiva completa, ¿no? Y una tarifa completa, pues imaginemos en un hotel, un prestador o un tour operador, pues imaginemos que sean 1.500 pesos. Sobre esta tarifa RAC o completa, definimos una que le llamamos tarifa comisionable, que es qué comisión te voy a dar yo como intermediario por venderte mi producto o servicio, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tengo una tarifa de 1.200 y te voy a dar una comisión del 20%, lo que significa que tú vas a cobrar 280 pesos, no, perdón, 240, lo que quiere decir que yo cobraría 960 pesos, ¿no? Esta de la comisión, ¿cuándo utilizamos tarifas comisionables? Cuando queremos mantener la paridad de tarifas. Queremos garantizar que el precio al que llega ese producto o servicio turístico al consumidor es el mismo. Entonces te ofrezco una tarifa comisionable, ¿no? Que es una comisión sobre esta tarifa original. ¿A cuánto vendería la agencia de viajes mi servicio, mi hotel, mi recorrido? Pues lo vendería a la tarifa RAC, lo vendería a la tarifa que le estoy diciendo, que son pues 1.200 pesos. El otro tipo de tarifa, y ya es la tercera, sería la tarifa neta. La tarifa neta es una tarifa descontada. En vez de decirte te lo doy a 1.200 y te pago una comisión de 20, yo te digo te doy mi producto a un precio de 960 pesos. Entonces esa sería una tarifa neta, tarifa descontada. ¿Qué pasa con las tarifas netas? Que si yo te compro a 940 pesos, 960, puedo vender el producto a 1.200, a 1.500 o a 980 o a 1.000. Entonces la tarifa final, la que va a pagar el cliente, la fijo yo. Entonces cuando vendemos tarifas netas, no controlo el precio final al que llega el cliente. La tarifa, el precio de mi producto o servicio. En ese sentido, ¿cuándo es bueno fijar tarifas netas? Cuando se va a paquetizar. Cuando alguien me compra mi servicio para unirlo a otros servicios. ¿Por qué es bueno ahí? Porque el cliente cuando está comprando un paquete turístico no sabe cuánto cuesta cada cosa. No sabemos cuánto fue la comida, cuánto fue la transportación, cuánto fue el alojamiento. ¿De acuerdo? ¿Se entienden estos conceptos? ¿Sí? ¿No? ¿Se entienden? ¿Sí? Ok, avanzamos. Vamos a poneros, os voy a poner un ejemplo. Y ahora sí que necesito que participéis y que habléis sobre este ejemplo que os voy a poner. ¿Vale? Bueno, supongamos un hotel. Vamos a suponer un hotel que tiene 25 habitaciones, ¿no? ¿Cuánto es el número máximo de habitaciones que puede vender? ¿25? 25 por 365. Entonces, en un año, el número máximo de noches que puede vender sería esto de aquí, que es 9.125 noches. Son 25 habitaciones por 365 días. Vale. ¿A qué le llamamos tasa de ocupación promedio? ¿Qué es la tasa de ocupación promedio? Hola. Pues el porcentaje estimado entre las temporadas altas y temporadas bajas, o bueno, hacer un promedio de todas las temporadas, ¿no? O todos los porcentajes de esas temporadas. Ni temporadas, los días. Lo que sumas sumas todas las habitaciones ocupadas en cada uno de los días del año. Entonces, el día 1 de enero tuve 11, el día 2 de enero tuve 14, el día 3 de enero tuve 16, el día 4 de enero tuve 4. Sumo todas las noches ocupadas y las divido entre el total de noches. Entre 9.120. Sí. Eso mira qué ocupación promedio tuve, ¿no? Hubo veces que igual tuve el 80% y otros que tuve el 12%, ¿no? Pero esto me da como promedio el 53.50%. Estos datos de ocupaciones promedio, si sois un hotelero que ya está en el mercado, lo toma de los años anteriores.
Dice, el año anterior tuve tantas habitaciones sobre total vendidas. Si sois uno bueno, pues podéis tomar el promedio de ocupación de la plaza, del lugar donde estáis, en función de la tipología de hotel que sois y demás. Si queréis le bajáis un poquito porque sois nuevos, entonces podéis entender que vais a tener una ocupación algo más pequeña, ¿no? Bueno, si esta es la ocupación promedio, pues este hotel estima que este año va a vender 4.881.87. Realmente aquí tendría que haber puesto yo 4.882 habitaciones, porque es el 53% de 9.120. Si el precio promedio de venta es de 950, el precio promedio se llama tarifa ADR, ¿no? ¿Que de dónde sale el promedio? Pues el promedio se calcula de todas las tarifas distintas que has cobrado, de todo, ojo, no la tarifa que ha comprado el cliente, es lo que has cobrado tú. ¿Y por qué? Si yo tengo paridad de tarifas, ¿no? Que en todos los canales este hotel se ha vendido al mismo precio, este hotel se ha vendido a 1.110 pesos .46. Ese es el precio de venta. Lo que pasa es que yo recibo cosas distintas, ¿no? A través de mi web cobré la tarifa rack, la entera. Entonces, y así, imagínate que vendí 1.709 habitaciones. Walk-ins que llegaron fueron 391 y les hice un descuento del 10%, entonces he cobrado 999. A través de despegar.com he vendido 879 habitaciones, que como ellos me cobran el 30%, pues lo he vendido a 777. A través de Expedia vendí 732 habitaciones, que como ellos me cobran el 25%, lo he cobrado 832. A través de Booking lo mismo, vendí 439, me cobran el 25%, entonces vendí esto. Y otros canales que les he ofrecido un descuento del 15%, pues he cobrado 943. El promedio ponderado de todo esto es 950 pesos. ¿De acuerdo? ¿Sí, no? Sí. Entonces, las ventas totales, no incluidos impuestos, que en todos estos análisis lo debéis de tener claro, debemos de dejar los impuestos fuera. Las ventas totales sin incluir impuestos son de 4.637.000, no sé cuánto. Esto, los números raros salen porque no multipliqué por 4.882, ¿no? Pero bueno. Los costos fijos, supongamos costos fijos donde está la depreciación de los inmovilizados, los salarios, la luz, el agua, todo esto son de 2.750.000 pesos anuales. Y los costos variables, los costos variables son de 150 pesos unitarios. ¿A qué me refiero en costos variables? Me refiero básicamente pues, a los amenities y algún costo que está directamente relacionado con las habitaciones, ¿no? Con el consumo de habitación. Es un costo que aparece si vendo la habitación, si no aparece no vendo, ¿no? Entonces, los costos variables totales serían los 150 multiplicado por el número de habitaciones ocupadas, ¿no? Esto quiere decir que los costos totales de la empresa son 3.482.000 pesos, lo que genera una utilidad, que es la diferencia entre los ingresos totales menos costos totales, me genera una utilidad antes de impuestos de 1.155.500 pesos. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. El precio de equilibrio es de 713. ¿Qué significa esto? ¿Quién me da una explicación del precio de equilibrio? Hola, hola. ¿Qué significa este precio de equilibrio? Bueno, en base a lo que he entendido, el precio de equilibrio es donde no tienes pérdidas. Lo que quiere decir es que si vende 4.881 habitaciones a 713 pesos, ni gana ni pierde. Ni pierdes, exacto. Como el precio al que está vendiendo es superior a 713, quiere decir que está obteniendo utilidad, ¿no? Si fuera inferior, si el precio promedio fuera inferior a 713, tendría pérdidas. ¿Todos de acuerdo? Ojo, tendría pérdidas vendiendo 4.882 habitaciones, ¿vale? Ese es el precio de equilibrio.
Y el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad es 3.437 habitaciones. Quiere decir que si vende 3.437 habitaciones a 950 pesos, ni gana ni pierde. Como está vendiendo más, porque está vendiendo 4.881 habitaciones, este hotel tiene utilidad, que es el resultado que nos está dando. ¿Todo el mundo ha entendido hasta aquí? ¿Sí? Decidlo ahora o callad para siempre. Bueno, entiendo que sí, que lo habéis entendido, ¿vale? Bueno, pues ahora os pregunto lo siguiente. ¿Quién aceptaría venderle a un turoperador alemán 4 habitaciones diarias a un precio de 400 pesos? ¿Tú aceptarías, Rosy? ¿O no? Sí. ¿Alguien más aceptaría? Podéis hablar, ¿eh? Podéis hablar, podéis escribir. ¿En función a qué? No, yo te digo. Llega un turoperador alemán y te dice que te va a comprar 4 noches diarias durante todo el año, pero si se las vendes a 400 pesos. Y te dice que va a crear un paquete turístico en tu pueblo mágico. O sea, lo va a meter dentro de un paquete. Ok, entonces otro dato es en todo el año. Sí, en todo el año es 4 Las 300, los 4 375 días. 4 multiplicado por 365 te está comprando 1.460 noches. Fabiola no acepta, Angélica no acepta. ¿Quién más no acepta? Podría ser que sí. Podría ser que sí. Priscila tampoco acepta. ¿Alguien de los que no aceptáis? ¿Por qué no aceptáis? Priscila dice, es menos del precio de equilibrio. ¿Estáis todos de acuerdo? No es rentable, dice Fabiola. Bueno, pues claramente sí que es rentable, ¿no? Cuando yo definí el precio de equilibrio, os dije, el precio de equilibrio es si vendes 4.882 habitaciones. Si vendo más habitaciones, el precio de equilibrio cambia, ¿no? Y esto es lo que pasaría. Bien, la parte inicial no se ve alterada, ¿no? Porque yo seguiría vendiendo mis 4.800 habitaciones, ¿no? Por los canales que tengo, seguiría vendiendo como he vendido, ¿no? Como espero vender, que es esto de aquí, ¿no? Entonces, de este lado, seguiría ganando 1.155.000 pesos. ¿Qué pasaría con lo que le estoy vendiendo al turoperador alemán? Y ojo, que aquí está la clave. Se lo estoy vendiendo a un turoperador que va a paquetizar o un turoperador que va a vender en Alemania. Quiere decir esto que ninguno de los 4.880 habitaciones que he vendido por mis canales puede encontrar esa habitación a ese precio. O sea, esta es la clave. ¿Qué pasaría? Estaría vendiendo 1.460 habitaciones, las ventas serían de 584.000 pesos. ¿Cuántos serían los costos? Los costos fijos ya se soportaron aquí, se soportaron por la operación normal de la empresa, ya están pagados. Entonces, esta parte solo tendría costos variables. Entonces, lo que estaría pagando por cada noche sería 150 pesos, ¿no? Entonces, en total serían 219.000. ¿Qué obtendría de utilidad de estas noches? 365.000. Que si la sumo a la anterior, la empresa en vez de ganar 1.155.000, pasaría a ganar 1.520.000. Entonces, obviamente me interesa. Pero fijaros, otra variable importantísima, solo tengo una ocupación del 53%. Entonces aumentaría al 69%, o sea, tengo mucha ocupación disponible. Entonces, por eso, si este hotel en vez de tener una ocupación del 53% la tiene del 95%, obviamente le voy a decir que no, porque si la tengo del 95% dejaría de vender habitaciones, un montón de habitaciones a 950 para cobrarlas a 400. Entonces la clave es esta. Primero, que los clientes que me compran a este precio no puedan acceder a esta compra, ¿no? Y después tener ocupación disponible. Esto es lo que pasaría. El único elemento que veis que ha bajado, porque ha subido la ocupación, ha subido la rentabilidad del 25 al 29, o sea, han pasado un montón de cosas positivas, lo único que ha bajado ha sido la tarifa promedio. Pero la tarifa promedio como hotelero realmente no es importante.
No es importante, lo importante es la utilidad, ¿no? Los indicadores los tenéis aquí, de cómo quedan, ¿no? Nos quedaría la tasa de ocupación que se incrementa, la tarifa RAC efectiva sería siendo la misma, que sería de 110, ¿no? La tarifa promedio cae, ¿no? Pero sube el ingreso por habitación disponible, sube la utilidad bruta, o sea, nos suben todo el resto de los indicadores, nos están subiendo, porque al final estamos consiguiendo más venta. Bien, dicho esto, y esto es algo que espero que memoricéis y que nos sirva para todo. Nos sirve para hoteleros, nos sirve para restauranteros y nos sirve para turoperadoras, ¿no? Para todo el sector turístico. ¿Cuál es el precio mínimo al que puedo vender si tengo disponibilidad, ¿no? Primero, si tengo disponibilidad para realizar esta venta, ¿no? Y si son precios que se van a vender en canales alternativos, que se van a vender en lugares distintos o porque se van a paquetizar. ¿Cuál es el precio mínimo al que puedo vender? Pues es costos variables más utilidad promedio. ¿Esto qué significa? ¿Que a cuánto podría llegar a bajar esta persona? Tenemos los costos variables son 150 y la utilidad promedio es de 236,70. Entonces, el precio mínimo para vender sería 236,70 más 150. Entonces, podríamos bajar hasta 380 y no sé qué pesos. Eso sería el precio mínimo, sin que se vea afectada la rentabilidad de mi empresa. Entonces, así, tengo más utilidad y mantengo los niveles de rentabilidad. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si un restaurante, nosotros como turoperadores llegamos a hablar con un restaurante y le decimos, hazme un menú para un grupo que voy a traer de 60 personas, ¿no? ¿Cómo se calcula ese precio? El precio lo que tengo que hacer es los costos variables, que serán lo que sea, es decir, los costos variables del menú, imaginemos que son 80 pesos, y a esto le sumo la utilidad promedio. ¿Y cuál sería la utilidad promedio? Pues aproximadamente lo mismo que los costos variables. Entonces, un platillo que a la carta, o sea, una cuenta que a la carta estaría cobrando, por ejemplo, 8 por 3, 240 pesos, para paquetizar lo estaría dejando en 160. O sea, le estoy quitando los costos fijos, porque los costos fijos los estoy pagando con mi operación normal. ¿Vale? ¿Y por qué lo hago así? Porque es un mercado que no tengo, no se está comiendo mi mercado. Cuando la gente dice, es que así no salgo, los números no salen. No es cierto. No salen si fuera un cliente que entra por la puerta, pero sí que sale si realmente tú tienes tu mercado tradicional y a mayores estás incrementando. Mirad esto, esta empresa está pasando de tener una ocupación del 53% a tenerla del 69%. Estamos incrementando el número de clientes. Un restaurante, en vez de tener 10 mesas ocupadas, pues pasa a tener 16 mesas o 14 mesas, o las que sean. Estoy incrementando mis ventas. Entonces tenemos que quitar de la cabeza esto de no, esto no me cubre porque no cubro los costos. En marketing decimos siempre que, marketing y finanzas, ¿no? Decimos siempre que una venta se tiene que hacer si el margen de contribución es positivo. Entonces, si resulta que cubro los costos variables y cobro algo más, ya está, porque hace que reduzca mis costos fijos, ¿no? Me está impactando menos. Entonces, esta es clave, y es clave a la hora de paquetizar. ¿Por qué? Imaginemos que vamos a crear un paquete turístico. El paquete consiste en 2 noches de alojamiento, 4 comidas, que son 2 comidas y 2 cenas, 2 desayunos, y vamos a incluir 2 recorridos, ¿no? Si nosotros simplemente lo que hacemos es vender a tarifa, ¿no? Pues supongamos, cuestan 2 noches de hotel, que son 2.000 pesos, más las 4 comidas, que le vamos a poner otros 2.000 pesos, más los dos recorridos, que le vamos a poner 1.000 pesos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 5.000 pesos. Bien. Dices, no, pues lo vamos a vender de 5.000 pesos. No. Lo vas a vender en mucho más, porque ahí le tenemos que unir la comisión del turoperador que va a gestionar el paquete y le tenemos que sumir la comisión comercial del que lo vende.
como mínimo cada uno se va a llevar el 15%. Entonces tira hacia arriba el paquete. Entonces, si esto lo sacamos por suma, no se lo restamos. Nosotros lo que ofrecemos es un precio y sobre ese se suben las comisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues resulta que al final la noche de hotel, en vez de salir de 1.000 pesos, al pobre señor le salen 1.300. Las comidas, en vez de salir en 2.000 pesos, le salen 2.600. Entonces, estamos encareciendo el producto. Y, si os acordáis, lo dije antes, en productos paquetizados, ¿cómo tiene que ser? Inferior. El precio tiene que ser inferior de la suma de los productos comprados independientemente. Entonces, la clave está en esta, ¿vale? Tenemos que bajar y bajarlo y dejarlo en este sentido. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sí, no? ¿Nadie duda? Muy bien. Bueno, otros elementos, y esto ya ha acabado, lo que son las técnicas de fijación de precios. Después vamos a entrar en un Excel que tenéis por ahí para hacer algunos ajustes, ¿no? Hay unos temas de actualidad vinculados con los precios, ¿no? Lo primero es que cómo afecta a Internet, ¿no? Entonces, Internet nos afecta de muchos modos. Uno de ellos es la transparencia en precios, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite hacer una comparación inmediata. Entro y puedo buscarlos, ¿no? Y no es que me permita, es que los clientes la hacen. Los clientes quieren comparar precios, ¿no? De ahí vienen, pues, incluso portales como puede ser hoteles.com o como puede ser, ¿cómo se llama? Este de comparador de hoteles. No me sale el nombre ahora. Bueno, hay un montón. Momondo, Skyscanner, todos estos que nos comparan tarifas, ¿no? Entonces, ahí hay una clave. Tus precios tienen que estar en la red y tienes que permitir, ¿no?, la comparación. Porque cuando mis precios no se ven, pues no voy a formar parte del conjunto de elección del cliente. El cliente quiere respuesta inmediata y en ese sentido tenemos que buscar las estrategias, ¿no? Entonces, esto nos está afectando. Otro tema de actualidad tiene que ver con el revenue. El revenue es un modelo de gestión de tarifas que hacemos a través de tarifas móviles, ¿no? Estas tarifas móviles las vamos... Trivago, gracias Adriana, se me había olvidado. Estas tarifas móviles las fijamos en función del comportamiento del cliente, ¿no? De cómo va la demanda, de cómo van las reservas previstas sobre reservas reales, ¿no? Entonces, el modelo de revenue nace originalmente en las compañías aéreas, ¿no? Después se trasladan los hoteles, ¿no? Y lo que nos permite es modificar la tarifa dando la mejor tarifa en el mejor momento, ¿no? Entonces, ¿en función de qué? De que existe un determinado compromiso de compra, ¿no?, que son las compras anticipadas que hacemos a través de reservas, ¿no? Para que podamos implementar un modelo de revenue, lo primero es que el servicio o producto tiene que estar limitado, unas cantidades, porque cuando está limitado el concepto de valor depende de cuántas unidades disponibles existen, ¿no? Si tenemos un bien completamente ilimitado no tiene sentido modificar el precio, porque no hay un cambio en la percepción de valor, ¿no? Pero los hoteles tienen un bien limitado, los aviones tienen un bien limitado, las touroperadoras incluso que tienen una capacidad de trabajar con un grupo determinado de clientes también tienen un número limitado de productos o servicios, ¿no? Después tiene que haber la posibilidad de vender productos de manera anticipada, ¿no? Porque eso es lo que nos garantiza cuál está siendo el comportamiento, si está siendo más demandado o menos demandado de lo que nosotros esperamos, ¿no? Después, todo el desarrollo de esta actividad, ¿no?, tiene que tener un bajo costo. Es decir, no podemos empezar en un modelo de revenue muy complejo que nos cuesta mucha lana, que al final lo ganado por lo perdido con la modificación de tarifas, ¿no? Después, el mercado tiene que estar segmentado y tenemos que entender cómo operan de modo distinto cada uno de estos segmentos, ¿no? Y el producto tiene que ser perecedero, ¿no?, como es el caso de todo el sector turístico, en la medida que no es almacenable, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente, pues primero, en analizar mi empresa, los patrones de consumo, analizar los clientes y conocer cómo compran ellos. A través de este conocimiento podemos sacar nuestras previsiones de ventas. Para que os quede claro, imaginaos el vuelo que hay de México a Madrid el 15 de enero del año 2021.
Aeroméxico tiene ya programada una previsión de ventas. Entonces, él sabe que para ese vuelo del 15 de enero del 2021, en el mes de septiembre del 2020, tiene un 5% de las ventas hechas. En el mes de octubre va a tener un 15%, en el mes de noviembre va a tener un 20%, en el mes de diciembre va a tener un 45%, una semana antes del vuelo va a tener un 65% y una semana o en la propia semana del vuelo, el día anterior, va a tener pues, un 89% de su previsión de ventas. Vale, ¿qué pasa si en el mes, bueno, primero, en el mes de septiembre todas las compañías aéreas operan con tarifas estándar hasta 6 meses antes, ¿no? Hasta ahí tienen la tarifa, que sería el equivalente a nuestra tarifa RAC. Es una tarifa calculada en función de los costos fijos más variables, más margen de utilidad, ¿no? Así fija la tarifa inicial. Entonces salen a la venta con esa tarifa inicial y resulta que en el mes de septiembre, que esperaban tener el 5% reservado, o vendido, ya vendido, tienen el 9%. Han vendido más de lo esperado. ¿Qué hacen? Suben los precios. Entonces, ¿por qué suben los precios? Porque parece que hay más demanda. Entonces llega el mes de octubre que tenían que tener el 15% y tienen el 20%, pues siguen subiendo los precios. Llega el mes de octubre y resulta que tenían que tener el 40%, pero en cambio tienen el 35%. ¿Qué hacen? Bajan los precios. Entonces con esto van moviendo los precios, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen? Me colocan en el mercado la mejor tarifa para el mejor momento. Ahora, ¿cuánto va a costar el vuelo el día anterior? Justo el día anterior al que salga el vuelo. Pues depende de cómo vayan con las ventas con relación a lo planificado. Si las ventas van súper bien, pues van a subir los precios. Si las ventas están por debajo de lo estimado, pues van a bajar los precios, ¿no? Entonces, toda esta información que tenemos de los canales, la competencia, etcétera, la trasladamos a unas previsiones, analizamos las desviaciones reales sobre lo previsto, hacemos un análisis de no-show, de no presentados. Hay un montón de gente que compra boletos de avión o noches de hotel y las reserva y las paga y resulta que no las utiliza, ¿no? Entonces, después tenemos que ver cómo operamos con el overbooking, ¿no? El overbooking nace de esto, ¿no? Nace de que hay unos no-shows, entonces podemos vender la misma noche de hotel o el mismo boleto o el mismo servicio, el mismo recorrido más de una vez, ¿no? Porque sabemos que hay gente que no va a venir. La clave aquí es qué hacemos cuando llegan, ¿no? Cuando resulta que hemos vendido más de lo que somos capaces de operar. Pensad una cosa, por mucho que te paguen como compensación, siempre han ganado más por la cantidad de veces que han vendido el mismo servicio más de una vez, ¿no? Y después tenemos que analizar los comportamientos de los grupos. La base del revenue es esta: recolección de datos, segmentación, pronósticos, optimización y evaluación de un modo dinámico, ¿no? Vamos viendo lo que está pasando. A nivel, ojo, podéis pensar, no, es que esto es para las grandes. Para nada. Esto lo puede hacer desde un tour operador pequeñito que tiene 10 plazas hasta un hotel de 10 habitaciones o un hotel de 5.000. Ellos tienen softwares específicos y vosotros lo que hacéis pues es programáis vuestro Excel donde vais a poner en cada una de las hojas, tenéis 365 días, entonces tenéis que prever hacia atrás, haciendo un análisis histórico. Es tomar los datos que ya tenéis, ¿eh? Es decir, cuánto tiempo tarda o con cuánta previsión alguien me ha reservado un servicio, entonces haces tu planificación, tu previsión de reservas, ¿no? Y en función de eso podemos ir tocando los precios, ¿no? Bueno, el revenue impacta de muchos modos, ¿no? Ay, mira, está en japonés esto. Espera. Dejo de compartir, que se ve. Espera. 3 segundos, ¿eh? No sé por qué me cambia siempre el tipo de letra. Esto es por... Ya. Ya está. Vuelvo a compartir. Que me ponen letras raras en las presentaciones. Listo. ¿A qué beneficios tiene esto? Bueno, primero que incrementa la ocupación y los ingresos, ¿no? Incrementa los ingresos porque utilizamos estas tarifas que se van ajustando a la demanda, ¿no? Entonces tiramos hacia arriba. Y incrementa la ocupación porque cuando vemos que la ocupación no se da dando la esperada, tocamos el precio para dinamizar la venta en función de que el precio es menor, ¿no?
Bueno, claramente realizamos más ventas, aumenta las tarifas promedio, ¿no? Incrementa los ingresos y optimiza los canales de distribución, porque puedo ofrecer precios distintos por canales distintos, ¿no? Y después mejora todos los procedimientos comerciales, ¿no? Dado que nos vamos ajustando a las necesidades del cliente. Vale, bueno, hasta aquí lo que os iba a comentar, ¿no? Hoy voy ahora a presentaros un Excel que os hemos compartido, que lo tenéis en la plataforma y creo que se os ha mandado también por correo electrónico, ¿no? Chicas, ¿se les mandó por correo? Sí, se les envió la liga para que lo pudieran descargar y se subió a todas las plataformas en el módulo de cálculo de precios. Perfecto. Ya estáis viendo un Excel, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis viendo el Excel? Hola. Sí, vale, perfecto. Bueno, el Excel entra por aquí, esta pantalla inicial pues no es nada, es simplemente para que pongáis el nombre y demás. Cuando entramos en menú, este Excel os permite calcular las tarifas, ¿no? Las tarifas, los precios a los que tenéis que vender y las distintas tipologías de precios, ¿no? Bueno, lo que ponemos aquí de partida pues es una inversión, ¿no? Empezamos por que pongáis cuál es la inversión total, o sea, esto lo sacáis del balance de vuestra empresa y ponéis cuáles son los capitales propios, cuánto han puesto los socios. A partir de ahí distribuís, esta parte tiene un menú que podéis extender, ¿no? Que puede ser producción, si soy un artesano, un quesero, pues pongo producción, si soy un hotel, pues puedo poner hotel, ¿no? Hotel. Y si el hotel tiene restaurante, pues también le meto restaurante. Si no tengo más centros de costos o áreas de servicios, pues pongo todo, lo dejo todo en la palabra seleccionar, ¿no? Aquí pongo el porcentaje de la inversión total que se dedica a cada uno de los sitios, ¿no? He invertido 15 millones, el 70% es el hotel, el 20% el restaurante y el 10% una parte de eventos, ¿no? También los gastos fijos que tengo, qué porcentaje se corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Después también meto aquí los gastos variables, los pongo si tengo un análisis anual o por unidad de negocio, en caso de que tengáis desarrollado una contabilidad de costos en vuestra empresa, ¿no? Y después la distribución de los costos variables, si son anuales, pues qué porcentaje de los costos variables son del hotel, cuál del restaurante y cuál en este caso, de la empresa de la parte de eventos, ¿no? Aquí ponemos los años en los que espero recuperar la inversión. La inversión del hotel, la inversión del restaurante y la inversión de los eventos. Y aquí pongo, por ejemplo, cuánto espero ganar de cada uno de ellos. Digo, pues espero ganar, por ejemplo, 2 millones del hotel, 1.500.000 del restaurante y espero ganar, por ejemplo, 500.000 de los eventos. Aquí ponemos las comisiones que vamos a pagar. Comisión para el turoperador, comisión para el turoperador local. Este es para el que me vende el producto. Este para el turoperador local que en un paquete esté coordinando la actividad y esto en el impuesto del hospedaje, ¿no? En este caso pusimos el 2 por 5%, ¿no? Una vez hecho eso, nos vamos a las estimaciones de ventas. En las estimaciones de ventas lo que ponemos son cuántas unidades vamos a vender, ¿no? Entonces ponemos aquí pues noches de alojamiento, imaginemos, estos son el tipo de servicio que presto, noches de alojamiento 5.900 y spas, vamos a 590. Comidas voy a vender 1.500, cenas 2.600 y desayuno 4.000. Bodas voy a hacer 40, por ejemplo. Y aquí pongo los precios unitarios a los que estoy vendiendo. El hotel lo vendo, vamos a poner a 1.200, el spa a 1.250, las comidas a 300, etc. Volvemos al menú y metemos, en este caso, esta hoja es si metemos los costos fijos y variables unitarios, ¿no? Entonces aquí metéis los importes totales anuales de unos y otros, ¿vale? Y aquí ponemos, estos son costos fijos y estos son costos variables. Anuales totales, esto lo sacáis de la cuenta de resultados, ¿no? Vale, y a partir de aquí ya me saca todos los análisis. Todo el resto de las hojas, esto está completamente formulado, entonces solo tenéis que meter datos en las primeras, en parámetros y en estimaciones de ventas, ¿no? Entonces me dice, estoy vendiendo a 900, el spa estoy vendiendo a 937, el precio de equilibrio son 894 frente a 931, ¿no?
el precio con utilidad sobre inversión, sobre fondos propios y sobre utilidad estimada, ¿no? Y me va dando todos estos datos en cada uno de los sitios, ¿no? Si analizamos las diferencias con los precios actuales, me está diciendo que estoy por encima en menos 5 pesos, estoy por debajo, ¿no? Entonces me va analizando cómo tengo que hacerlo, ¿no? En este caso, esta parte me da el umbral de rentabilidad, que es cuántas habitaciones o servicios tengo que vender por cada tipo de producto, ¿no? Y en este caso aquí, pues me da utilidad en función del precio seleccionado, ¿no? Cuál es la utilidad que tengo. Y lo último que podemos hacer, pues es los precios finales, que te deja escoger qué precio quieres, qué precio vas a fijar. Aquí, al final de todo, me está dando un precio para paquetizar, ¿vale? Que sería el precio. Esto solo es válido si la empresa obtiene utilidad, si no esta información pues no queda bien. Vale. Bueno, esto es para enseñaros un poco cómo va esto, este Excel. Cuando lo vayáis a utilizar, si tenéis una duda, nos escribís. El Excel que tenéis está protegido, solo podéis escoger y escribir los datos en los sitios. Si queréis hacer una variación, esta es la clave para desbloquear las hojas, que la ponemos en la primera hoja. Vale. Dejo de compartir. Vale. Ok. No sé si tenéis alguna duda. ¿Duda, comentario? Sí. Yo, Edith. Yo tengo una duda. Sí, sí. Ok. El formato es universal. Ahorita los ejemplos se basaron un poco más en hoteles. Quizá la mayoría sea para hoteles. Pero, por ejemplo, para un restaurante. Es lo mismo. Entras, mira, en el Excel voy a volver a compartirlo. Ok. Mira. Ya lo estáis viendo, ¿no? Sí. Entras aquí y en parámetros aquí, pues haces lo mismo. Lo único que pones aquí es restaurante y listo. Y el resto lo dejas a ceros. Lo dejas en selecciona. Selecciona, selecciona. Si solo tienes una actividad, pues solo pones restaurante. Entonces aquí pondrías el 100%, aquí pones 0, 0. Y aquí lo mismo, ¿no? Esto sería, pones, déjame quitar eventos. No, pones aquí. Entonces, si tienes solo uno, pues ya está claro que el 100% es para él, ¿no? Vale. Y aquí sería lo mismo, el 100% de los gastos variables se corresponden al restaurante. Entonces ya está, ¿no? Y a partir de ahí haces todo el resto. Si tienes restaurante y tienes otro, porque aparte del restaurante pues resulta que tengo un pub, ¿no? Que lo tengo como otra unidad de costo, pues lo pongo en otros, ¿no? Vale. Okay. O aparte del restaurante normal también hago eventos. Pues eventos. Vale. Si soy una tour operadora, pues directamente en vez de restaurante pongo turismo. Y ya está. Si soy un productor de lo que sea, una mezcalera, cervecería, lo que sea, pues lo pongo aquí en producción. Vale. Si soy una mezcalera, debería separar en producción lo que es la parte de la producción del mezcal y en turismo lo que sería la venta de los recorridos. Vale. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? El tema es que entréis en el Excel, empecéis a cubrirlo y si tenéis dudas, nos mandáis un correo electrónico. Vale. Como os decía, os lo mandaron por mensaje, lo tenéis en las plataformas, ¿no? O sea, tenéis todo para poder desarrollarlo. Y cualquier duda, pues nos marcáis. ¿Vale? Hecho. ¿Algo más?